Muy bienvenida. Juan capítulo 16, versos 16 al 20 dice: añadió Jesús: dentro de poco ya no me verán, pero poco después volverán a verme. Jesús se dio cuenta de que estaban deseando una aclaración y les dijo: están intrigados por lo que acabo de decirles. Dentro de poco ya no me verán, pero poco después volverán a verme. Les aseguro que ustedes llorarán y gemirán, mientras que los del mundo se alegrarán. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en alegría. ¿Estamos también nosotros intrigados por lo que está diciendo ahora Jesús en la Santa Cena? Porque necesitamos entender qué es lo que está tratando de comunicar. Y lo que está diciendo Jesús es: voy a morirme. Eso es lo que está diciendo. Pero no se preocupen porque después voy a resucitar. A eso se refiere cuando dice: dentro de poco ya no me verán, pero después volverán a verme. Así es como nosotros ahora podemos entender que Jesús les anunció a sus discípulos su muerte y su resurrección. Y algo muy importante que dijo fue: cuando yo muera ustedes van a estar tristes. El mundo va a estar contento. El mundo se va a alegrar. Ustedes van a estar tristes porque ya no voy a estar con ustedes, pero esa tristeza se convertirá en alegría. ¿Cuándo se convertirá esa tristeza en alegría? Cuando Jesús resucite para estar de nuevo con sus discípulos. Y más adelante en la historia bíblica podemos comprobar que efectivamente Jesús resucita, provocando un tremendo gozo en sus discípulos, tal y como Jesús lo había previsto. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, ese gozo permanece, porque Jesús corporalmente se va a la diestra del Padre, pero espiritualmente se queda en sus discípulos, en cada uno de ellos, viviendo en sus corazones. El Espíritu de Cristo viene sobre toda carne y entonces sucede que el gozo del cual habla aquí Jesús se establece en sus corazones y permanece hasta el final de sus vidas, porque así fue el Espíritu Santo. El espíritu de gozo vino sobre ellos y ese espíritu de gozo permaneció hasta el final de sus vidas, a pesar de que tuvieron que pasar por diversas pruebas, y que es lo que Jesús también les va a anunciar. El siguiente versículo de Juan 16 dice: cuando una mujer va a dar a luz, siente angustia, porque le ha llegado la hora, pero cuando el niño ha nacido, su alegría le hace olvidar el sufrimiento pasado y es enteramente feliz por haber traído un ser humano al mundo. Así también ustedes, de momento están tristes, pero yo volveré a verlos y de nuevo ustedes se alegrarán con una alegría que nadie podrá quitarles. Aquí vemos confirmado que precisamente el gozo, la alegría que iba a venir sobre los discípulos cuando vieran a Jesús resucitar y cuando vieran a su Espíritu Santo derramarse sobre sus vidas, iba a producir un gozo eterno, un gozo que nadie iba a poder quitarles. Así compara Jesús el gozo de sus discípulos con el gozo de una madre que recién acaba de dar a luz un bebé. Un gozo que viene después de la aflicción, un gozo que es más grande que la aflicción y un gozo que nos hace entender que valió la pena la aflicción que sufrimos, la tristeza por la que pasamos, porque ahora hemos recibido una gran recompensa. Y dice la palabra que cuando sus discípulos vieron que Jesús resucitó, se dieron cuenta que efectivamente Él era el Mesías, que efectivamente todo lo que había dicho Jesús era verdad y que ahora tenían una razón para dar su vida por aquel que los salvó de la esclavitud del pecado. Siguiente versículo 23. Cuando llegue ese día, dice Jesús, ya no tendrán necesidad de preguntarme nada. Les aseguro que el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora
¿Ustedes no han pedido nada en mi nombre? Pidan y recibirán, para que la alegría de ustedes sea completa. Así que la alegría de los discípulos no consistía solamente en que vieron resucitado a Jesús, sino que ahora podían pedir todo lo que quisieran al Padre, y el Padre, que los amaba, les iba a conceder todo lo que pidieran en el nombre de Jesús. Y la alegría de los discípulos entonces iba a ser completa. Otra palabra utilizada en algunas traducciones es: la alegría sería perfecta. Así que los discípulos de Jesús tenían una alegría perfecta, y esa es la alegría que nosotros, como discípulos de Jesús, deberíamos de tener. Una alegría perfecta. Dice más adelante, versículo 29 al 33, los discípulos le dijeron: cierto, ahora nos hablas claramente y no en lenguaje figurado. Ahora estamos seguros de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Jesús les contestó: ¿ahora creen? Les he dicho todo esto para que, unidos a mí, encuentren paz. En el mundo tendrán sufrimientos, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Es muy importante que veamos aquí que no solamente el gozo, la alegría de Jesús iba a ser perfecta, sino que también al estar unidos a Jesús en espíritu, iban a encontrar paz. Porque el reino de Dios, dice el libro de los Romanos, es justicia, paz y gozo. Pero fíjate lo que dice después: en el mundo tendrán sufrimientos, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Vamos a entender la última parte de este pasaje con precisión, porque es un mensaje muy poderoso. Lo que está diciendo Jesús es que sus discípulos deberán tener paz y gozo a pesar de que en el mundo hay sufrimientos. Por cuanto el pecado está en el mundo, también el sufrimiento está en el mundo. Y lo que les está diciendo aquí Jesús a sus discípulos es: en el mundo en donde ustedes viven va a haber muchos sufrimientos, pero yo necesito que ustedes tengan paz y gozo. Anímense, porque yo he vencido al mundo. Y si dijo que ha vencido al mundo, es porque también ha vencido el sufrimiento. Jesús durante toda su vida tuvo sufrimientos diferentes. Fue tentado en todo, dice la palabra. Y también sufrió de mucho rechazo, de mucha violencia psicológica y física, de mucha menosprecio, y sus enemigos lo consideraban un impostor, que se hacía pasar por Dios y que no era Dios. Entonces, sufrió mucho Jesús, dice, pero yo vencí esos sufrimientos. Yo vencí al mundo, y al vencer al mundo, vencí los sufrimientos que hay en el mundo. Así que ánimo, encuentren paz, únanse a mí para que tengan alegría. Y teniendo alegría y paz, ustedes también vencerán al mundo, y si vencen al mundo, vencerán los sufrimientos que hay en el mundo. Así que Jesús está dando un mensaje muy importante, que la tristeza y el sufrimiento son parte del mundo en el cual vivimos. Debemos de asumir la situación en la que estamos, ya sea de sufrimiento o ya sea de dolor o ya sea de tristeza, pero tener ánimo y vencer todo eso. ¿Cómo lo vamos a vencer? ¿Cuáles son las armas que Jesús da para vencerlo? El gozo y la paz. Otra forma de decirlo es: el mundo es injusto, perverso e insensato, diseñado estratégicamente para incitarnos al mal, al pecado, y separarnos de Dios, porque el pecado nos separa de Dios, y si nos separa de Dios, nos separa de sus bendiciones. Por eso hay sufrimiento, por eso hay dolor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos aprender a vivir en paz en medio de la guerra. Debemos aprender a vivir en gozo en medio de la aflicción.
Debemos de aprender a vivir en justicia en medio del dolor y el sufrimiento. Y entonces tendremos vidas de abundancia en medio de un mundo de escasez. Pero ¿cómo puede suceder esto? Bueno, el perdón de mis pecados me da ausencia de culpa. Cuando Jesús perdona mis pecados, la culpa se va. Y como Él ha sufrido el castigo que yo tenía que haber sufrido, entonces yo tengo paz. Esa es la paz de Dios que yo tengo que conservar en mi corazón permanentemente. Cuando yo tengo esa paz, recuerdo que Jesús resucitó y que su resurrección me asegura la salvación. Por lo tanto, también tengo gozo. Si yo tengo la paz de Dios y el gozo de la salvación, estoy justificado. Es decir, obtuve la justicia de Dios. ¿Y cómo obtuve la justicia de Dios, la paz y el gozo, si yo no merecía nada de eso? Lo obtuve porque el juez, el que decide si soy culpable o soy inocente, me ha declarado inocente porque alguien más ha pagado el castigo de mi pecado, y esa persona se llama Jesús. Y como yo soy inocente ahora porque el juez ha declarado que soy inocente, entonces estoy totalmente justificado. ¿Cómo sucedió esto? Porque el juez me ama, porque el juez es mi padre, porque el juez es mi amigo, porque el juez es mi esposo. Y entonces ese juez decidió que alguien más pagara el castigo por mi culpa, por mi pecado. Y mi Salvador Jesucristo, quien sufrió el castigo en lugar mío, lo hizo también porque me amó y lo hizo voluntariamente por amor a mí. Imagínate nada más cuánto derroche de amor de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Ambos nos amaron de tal manera que sacrificaron todo por amor a nosotros. Ahora yo soy libre de culpa, ahora yo soy libre de condenación, ahora yo ya no debo nada y el Señor Jesucristo, que me ha salvado, es el motivo de mi paz y de mi gozo. Cuando yo entiendo todas estas cosas, entonces la paz que Dios me da es mucho más grande y poderosa que la aflicción que hay en el mundo. El gozo que Dios me dio es mucho más grande y poderoso que la tristeza, el dolor que hay en el mundo. La justicia, el amor de Dios son mucho más grandes y mucho más poderosas que el odio y que la insensatez y que la injusticia que hay en el mundo. Si yo tengo el amor, la justicia, la paz y el gozo de Dios, yo soy más que vencedor. Tengo todo lo que necesito para vencer el mundo, al igual que mi Señor Jesucristo venció al mundo. Y si Jesús pudo vencer al mundo, yo también puedo vencer al mundo, porque su espíritu, su esencia, está en mí y vive en mí. Así que yo soy más que vencedor. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Bendiciones!